Iglesia, buenas noches. Cierra tus ojos allí donde tú estás y vamos a entregarle a Dios nuestra semana. Vamos a entregarle a Dios cada cosa que vivimos, cada momento. Y Señor, te entregamos esta noche, este momento de intimidad contigo, de volver a conectarnos con tu palabra, Jesús. Creemos en ti y confiamos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú tienes el control a pesar de que no lo entendemos, Jesús. Haz tu voluntad en nosotros y en ti confiamos, Señor. Y te damos la bienvenida en esta noche. Nos conectamos contigo y vamos a cantarle a Él allí donde estamos. Lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero, quiero ser el primero. Una vez más, lo único que quiero, dile allí. Lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente y siempre digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Oh, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses
cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Una última vez, cuando tú regreses. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Oh, oh, oh. Y Padre, te damos la gloria, te damos la honra y te entregamos en esta noche este servicio. Conectémonos con la palabra de Dios, iglesia. Mil bendiciones. Muy pero muy buenas noches, querida iglesia victoriosa, casa de bendición, y todas las personas que se están conectando y también los que están reproduciendo esta enseñanza. Que el Señor les bendiga. Esta es una palabra que nace del corazón de Dios para el corazón de nosotros que somos su pueblo. Vamos a ir rápidamente a la palabra. Vamos a ir a Éxodo 14, versículo 15 y 16. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por medio del mar pisando tierra seca. Así que este tema se llama respuestas que no parecen respuestas. Ya les voy a decir un poquito en la introducción de este tema, de esta enseñanza, por qué Dios me dio esta palabra. Respuestas que no parecen respuestas. Hemos tenido una semana dura, hemos tenido una semana difícil, y muchas veces las respuestas que Dios nos da a nosotros a raíz de la situación que cada uno estamos pasando, llámese problemas, adversidades, tormentas, procesos, desiertos, pruebas, etcétera, muchas veces no nos gustan, porque pensamos que Dios va a dar la respuesta a nuestra manera, y cuando Él la da de una manera ilógica, de una manera que nuestra mente finita no alcanza a entender y a comprender, nos parecen que las respuestas de Él a nosotros no nos llenan, a nosotros no nos llegan, y no nos parece que sean las respuestas indicadas según nuestra naturaleza humana. De aquí nace esta palabra, respuestas que no parecen respuestas. Entonces, cuando Dios dijo: di al pueblo que marche, ni se imaginaban para dónde habían que marchar. Iban al Mar Rojo derechito y no podían volverse atrás porque tenían el ejército de Faraón. Si Dios te dice que marches, tal vez tú no veas nada bueno a tu alrededor, tal vez tú no veas nada bueno al frente. A veces miramos para adelante y a veces nos espantamos, pero el Señor les dijo al pueblo que marchara. Era una situación difícil la cual estaba viviendo el pueblo de Israel. Era una situación que estaban en pleno desierto, era una situación que ellos estaban desligándose de la esclavitud, de la oposición de un faraón cruel con ellos, y el pueblo, a pesar de todas las cosas, decide obedecer la voz de Moisés. Pero Dios le dijo a Moisés otra cosa bastante difícil y un poquito dura. Dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Lo que Moisés tenía que hacer era extender la vara, abrir su boca y ordenarle al mar que se abra. Entonces la pregunta para nosotros: ¿tú crees que fue por el poder de la varita que Moisés abrió el mar? No. Fue por el poder de Dios, quien estaba a favor de su pueblo. Entonces Moisés extendió su vara y el mar se abrió. Hoy, en esta noche, Dios te ha dado la orden a ti, iglesia, a ti que nos estás mirando, de marchar. Él te ha dado la orden de no detenerte. Y esto es un poquito complicado, porque cuando nosotros leíamos en el verso 15 y 16, dice que el pueblo, dice que, ¿por qué clamas a mí? O sea, Moisés le estaba clamando al Señor. Y Dios le dice: dile al pueblo que marche. O sea, ni siquiera le respondió el clamor, sino solamente le dice al pueblo que marche.
Es como cuando usted está orándole al Señor por una cosa específica y el Señor le contesta otra. Es increíble. Entonces el Señor le dice a Moisés, parafraseando este versículo 15 y 16, ¿para qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante y tú levanta tu vara, extiende tu brazo y parte del mar y parte el mar en dos, le dice el Señor, para que los israelitas crucen en seco. Me encanta esta traducción, Dios habla hoy, me encanta lo que dice esta traducción, que dice, extiende tu brazo y parte el mar en dos para que los israelitas lo crucen en seco. Adelante, le estaba diciendo el Señor, pese a todo lo que él estaba viviendo. Puede no parecer mucha respuesta agradable a nuestros oídos y a nuestra mente, no parecía una respuesta adecuada para los israelitas, cuyo destino visible hacia adelante era el Mar Rojo. La definición de adelante, según Google, es lo siguiente: en dirección hacia un lugar que se considera que está delante de otro, que se toma como referencia, y hacia adelante para avanzar hacia una conclusión exitosa. Pero ellos no miraban nada de esto, miraban era una dificultad que tenían que atravesar. Entonces cuando Dios habla, la seguridad de su verdad se expresa más claramente que las instrucciones más detalladas. Sus respuestas rara vez llegan como pensamos que lo haría o que lo hará, y rara vez tienen sentido a nuestra mente lógica. Y es increíble porque hemos mirado, hemos vivido, hemos experimentado situaciones que se nos salen de nuestras manos, que no podemos hacer nada y que lo que vemos a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás es nada. Yo salgo en las mañanas a trotar y salgo a las 4:30 de la mañana y hacia la vereda, y hay sectores, tramos de mucha oscuridad en ese hora de la madrugada, mucha oscuridad, y uno va en un tramo metiéndose y es como un túnel, uno ve oscuro, 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 y a mí se me hacía eso, cuando yo estaba entrando sentía miedo. Pero luego, en medio de esa oscuridad, de esos tramos oscuros, había una pequeña amanecer que estaba brotando. Y a veces uno no podía ver la cara de las personas que iban hacia allá. Pero en el momento en que yo caminaba para meterme en esos pequeños tramos de oscuridad, claro, como seres humanos nos da miedo. Pero estando ya metida en la oscuridad, yo miraba que el cielo comenzaba a aclararse y en medio de la oscuridad yo podía ver. Era increíble. Entonces me hizo recordar el pueblo de Israel lo que estaba pasando. Cuando Dios habla de la seguridad de su verdad, se expresa más claramente que las instrucciones más detalladas, como yo lo había dicho otra vez. Muchas veces Dios da respuestas que no parecen respuestas a nosotros. Él ve lo que hay al otro lado de nuestro Mar Rojo. Él está al tanto de nuestro desierto y del ataque de nuestro Egipto que se acerca. A veces su respuesta es, ¿por qué clamas a mí? Y el Señor le decía, sigue adelante. O sea, nada que ver. Pero vamos a ver 3 cosas en las cuales Dios comienza a hablarnos por este pasaje. El mar y el faraón es la prueba más difícil de resolver. El mar está tipificado por el enemigo. Faraón está tipificado por el enemigo y el mar está tipificado o es figura de cualquier problema, circunstancia, tempestad difícil, dura. Entonces el enemigo va a promover circunstancias para inmovilizarnos, que experimentemos temor y desesperanza. Entonces la primera cosa que Dios nos habla es Dios da respuestas que no parecen respuestas. Está la forma como Dios de una manera intencional lleva al pueblo a una especie de callejón sin salida, para probarles toda vez que fueron encerrados en diversos peligros de muerte. Luego es extraordinario ver cómo la fe de Moisés se había crecido en medio de las dificultades que estaban atravesando. Y por supuesto es objeto de mencionar la completa derrota que sufrió Faraón, quien disponía de todos los ejércitos con caballos y guerreros, pero se le había olvidado que él no estaba peleando con Israel, sino contra el Dios de Israel, el Todopoderoso. Y me llama la atención
cuando él comienza a hablar a ellos y están rodeados. Yo quiero que vayan conmigo a Éxodo 14 y quiero mirar, que ustedes entiendan cómo estaba el pueblo en una encerrada, en un callejón sin salida. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones: ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo, a la orilla, frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto, y una vez más endureceré el corazón de Faraón y saldrá a perseguirlos. Por todo lado donde ellos querían escapar, si iban al lado del oriente, ahí estaba un límite que no podían atravesar. Si iban al occidente, estaba otro. Si iban adelante, estaba el mar, que está ahí con agua. Y si iban atrás, venía Faraón persiguiéndoles. O sea, estaban de verdad en un callejón sin salida. Y me llama la atención cómo Dios permite estos callejones sin salidas para hablarnos a nuestra vida. Es difícil, sí, pero Él lo hace de esa manera, lo hizo con su pueblo. Entonces, mientras marchamos hacia caminos que se cierran, ¿ya? Porque los callejones sin salida son esos, son caminos que se cierran. Quedaron en una especie de callejón sin salida el pueblo de Israel. Era el lugar perfecto para ser atacados por el faraón. De modo que allí estaban los israelitas atrapados entre el mar y entre el ejército de Faraón. El pueblo de Dios estaba arrinconado por lado y lado en el desierto. La única manera de escapar era devolviéndose el egipcio, misma ruta, listo para atacarles. Tremendo aprieto en el que se encuentra Moisés en esta situación. Probar su fe sería el gran más desafío frente a esta situación. Nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones sin salida, en callejones sin salida, arrinconados, atrapados, y pensamos en ese momento que Dios tal vez no está al tanto, o pensamos en ese momento que Dios no actúa rápido como la manera en que nosotros queremos que actúe, pero Él tenía todo bajo control. Pero en el pueblo de Israel estaba pasando por angustia, por miedo, por desesperanza, había una incertidumbre. Ellos venían de unos trabajos tan duros y difíciles. En la historia, los niños que nacían bajo este cautiverio y bajo esta esclavitud eran esclavos. O sea, los niños ya nacían con una mentalidad de esclavo. Ellos no tenían una capacidad de dimensionar qué era la libertad. Y ellos también tenían miedo. Vienen ocasiones a nuestra vida donde Dios pareciera llevarnos a ciertas situaciones de gran dificultad, de donde no vislumbramos nada, ninguna salida. Pruebas que las que creemos insuperables. Especies de paredes donde pareciera no haber escapatorias. Momentos donde la lógica humana no entra si no es consultada de parte de Dios. Dios se quería glorificar mostrando su carácter y poder en estos callejones sin salida. Es difícil, porque yo siempre digo, cuando nosotros estamos en una situación y alguien nos ve, esa persona puede hablar maravillas, pero yo siempre digo, colócate en mis zapatos, a ver tú si puedes hablar lo que tú estás hablando cuando estás fuera de la situación. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado en este tiempo y entender que cada persona vive una situación difícil, diferente, y que para cada persona es importante, para cada persona es dura. Vienen lágrimas, vienen traiciones, vienen desilusiones, vienen que pensamos que la gente era así, no era así. Y hay respuestas que Dios nos da que a nosotros no parecen las respuestas. Entonces es posible que en este mismo momento usted esté atravesando por un tiempo que le parece en extremo incomprensible, misterioso. Pero déjeme decirle que su condición es comprensible, porque si Dios le ha permitido llegar hasta allí, no se va a desanimar,
porque Dios le ha permitido vivir esa situación, Dios le ha permitido sacarlo de donde lo sacó, llámese hombre o mujer que me está mirando en esta noche. Pero si Dios le ha permitido llegar hasta donde hemos llegado, algo Él va a hacer. Y a veces tenemos que decir, Señor, no podemos más, pero confiamos en tu palabra, o a veces ni siquiera tenemos la confianza, solamente le decimos, Señor, ayúdame. A veces ni siquiera hay palabras, a veces hay lágrimas, a veces ni siquiera hay lágrimas, a veces hay tensión, a veces ni siquiera hay subidas de tensión, a veces hay trastornos, o sea, hay tantas cosas que aparecen en estas situaciones. Entonces usted no marcha solo, te dice el Señor, cuenta con el mejor aliado que es el Dios Todopoderoso. Dios abre las puertas donde todo se ha cerrado. Israel aprendió eso apenas comenzando el camino de su libertad. Ellos tenían que mirar un lenguaje de fe y de victoria, aunque no miraran nada. Y es difícil, pero no imposible. Mientras marchamos vienen los temores del fracaso. Mientras marchamos hay caminos que se cierran. Ahora, aquí ve, mientras marchamos vienen los temores del fracaso. Capítulo 14, verso 10. Aquí dice, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste a este lugar? Y comenzaron a tener una serie de cuestionamientos. Entonces, mientras marchamos, vienen los temores del fracaso. Vienen los miedos, viene la incertidumbre. La visión del enemigo hizo olvidar por un instante la demostración del poder de Dios que había hecho en cada tramo del desierto. Y es impresionante, jamás antes visto cuando ellos vieron los carros del terrible enemigo, tirado por rápidos y valientes guerreros egipcios. Ellos comenzaron a turbarse en gran manera, clamaron a causa de su gran angustia. Israel vivía con temor al futuro, porque no les esperaban nada bueno, porque estaban mirando con esta vista natural que había un mar que no podían atravesar, porque era muy ancho, muy largo, y no tenían la capacidad para atravesarlo como atravesamos los ríos, de lado a lado. La solución es cuando Dios le muestra a Moisés y le dice que levante su vara sobre el mar y el mar se abre. Vemos cómo Dios tiene el poder para sacar a su pueblo de la prueba más difícil y mantenernos firmes y marchando. A veces no entendemos, a veces no miramos las cosas, pero Dios le da una orden. Mira, dile al pueblo que marche. Ni siquiera Dios se pone a explicarle porque Él dice, ¿por qué clamas a mí? O sea, ni siquiera Dios te toma el tiempo de explicarle, solamente le da una orden imperativa. Di al pueblo que marche, no interesa, di al pueblo que marche. Entonces la solución es cuando Dios le muestra a Moisés y le dice eso. Dios te dice, no es tiempo de llorar. Nos dice en este tiempo, nos dice en estos momentos, en este tiempo cerca de diciembre, no es tiempo de llorar, de temer, no es tiempo de quedarte sentado o sentada, es tiempo de actuar, ya es el tiempo de marchar. Y esto nos lleva al segundo punto. Mientras marchamos, Jehová pelea por nosotros. Y lo vemos en el versículo 14 del capítulo 14. Aquí en el versículo 14 dice lo siguiente: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos y sigan marchando. El Señor peleará por nosotros. Mientras marchamos, Jehová pelea por nosotros. Moisés tuvo que entender que aquella no era la hora para detenerse, sino para marchar. Pero también entendió que Dios iba a manifestarse en medio de ellos de una manera extraordinaria. Es como si Dios hubiera dicho, no sigas pidiéndome lo que yo sé que tengo que hacer. Yo parafraseé esto, así. Solo dile a ese pueblo que marche. ¡Wow! Moisés obedeció como hasta ahora lo había hecho y vio junto con su pueblo la forma como Dios peleó por ellos. A la orilla del mar, Dios vino a ellos como ¿cuál? ¿Cuál nombre? Como guerrero, como conquistador y como vencedor. Y déjame decirte que para cada situación de los procesos, de las pruebas o desiertos que estamos pasando, Dios se manifiesta en su inmensa bondad y misericordia de una manera diferente.
A unos se les va a manifestar como Jehová Nisi, el sanador, a otros como el proveedor. Pero en este momento, que era una guerra que estaban atravesando, era una lucha que estaban atravesando, Dios se les manifiesta como el guerrero, como el conquistador y como el vencedor. La gran mayoría de las batallas ganadas por Israel revela un sentido del absurdo sobre cómo fueron peleadas y ganadas dándole la vuelta a una ciudad, como lo hicieron con Jericó, o con teas encendidas y tocando ciertos instrumentos de música. Otras fueron ganadas con solo un coro de alabanza, métodos absurdos e inusuales, pero victorias gloriosas. Y es lo que Dios quiere hacernos entender en este tiempo. Vemos la notoria intervención del Señor en todas las batallas del pueblo de Israel. En la vida cristiana es de igual manera. Marcha todos los días y es consciente del enemigo que nos acosa. Reconoce que el Señor sigue peleando por nosotros. Nos cuesta, pero tenemos que hacerlo a favor nuestro, aunque nuestros ojos naturales no le veamos. Y esto me lleva a la palabra que dice: nosotros caminamos por fe y no por vista. Pero es tan difícil vivir cada momento de la palabra. Cada vivencia espiritual trae una lección tan difícil, tan dura. Pero es cuando en ese callejón sin salida, Dios abre cosas que nunca nos imaginamos. Y lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Entonces, cuando el pueblo de Israel pensó que estaban atrapados y sin esperanza entre el mar y el ejército del terrible faraón, Dios abrió camino en el mar. Y el camino que llegó a ser el escape para el pueblo de Israel se convirtió en el camino de la derrota para los egipcios. Me llama la atención como un camino que era imposible de transitar, Dios lo convirtió en escape, pero ese mismo camino Dios lo convirtió en derrota para los que venían persiguiendo. ¡Wow! Tiene doble función. Las cosas que Dios abre. Va el escape y la salida para nosotros, pero lo mismo va para la derrota de nuestros enemigos. Y me llama mucho eso, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Esta semana fue muy difícil y venía la palabra donde dice: irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla. Los verdaderos cristianos somos los que vivimos cada palabra. Somos los que crucificamos nuestra carne, nuestros sentimientos y emociones. Y es donde Dios nos habla para que sigamos adelante. A Dios no le interesa el cuestionamiento que tú le hagas, el recorrido que tú le digas. Solamente Él te está diciendo: ¿por qué clamas a mí? Marcha. Y es la palabra clave, rema, que Dios nos dice en esta noche a la iglesia Casa de Bendición y a todas las personas que se están conectando en este mismo momento. Y vamos al punto número 3 y último. Porque Dios te dice: ponte en marcha. ¿Por qué Dios te dice: ponte en marcha? Si en el 2 dice: mientras marchamos, Jehová pelea por nosotros. Hay un significado especial en dice: marchen. Entonces, porque en las dificultades le demuestra su poder. Dios te encajona para probar tu obediencia. Déjame decirte por qué Dios te pone sin salida, para que tome la decisión de avanzar y que no te regreses por el Egipto. Por eso en esta noche Dios te dice: ponte en marcha. Jehová sabe que en los momentos de mayor angustia y cuando todo parece perdido, Dios hace sus mayores milagros, aunque no le veamos. Porque la fe debe ser mayor que el temor. Porque el Señor nos dice que nos debemos de colocar en marcha. Porque la fe debe ser mayor que el temor. Por eso Dios te dice a ti, a Moisés: di al pueblo que marche, que superen su temor, que superen sus miedos, creyendo en Dios del poder que tienen. Dios, cada dificultad, nuestra fe se imponga sobre el temor. Es difícil, pero se puede hacer. La fe y el miedo son irreconciliables. No puede haber miedo y si hay fe no puede haber miedo. Donde hay fe no hay miedo. Y donde hay miedo no hay fe. Así que nosotros decidimos dónde acomodarnos: en el miedo o en la fe. Sí, puedes tener miedo por un momento. Claro, porque somos de carne y hueso. Pero nosotros debemos de acordarnos de dónde Dios nos sacó. Hemos pasado por situaciones en nuestro pasado durísimas.
y aún Él sigue siendo Dios. Él no se ha bajado de su trono. Entonces, ¿por qué Dios dice que nos pongamos en marcha? Porque Él te ordena avanzar, porque Él va delante de su pueblo. Dios le había prometido a Moisés que Él iría con él. Atrevámonos a ser hombres y mujeres de iniciativa, de decisiones en este tiempo. La palabra avance es sinónimo de atrevido, de osado, emprendedor, valiente, intrépido, audaz. Y solo los atrevidos que han ido adelante son los que Dios ha usado para grandes señales, milagros y maravillas. Porque Él tiene un plan glorioso, por eso nos pide que marchemos para su pueblo, porque Dios les sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, a nosotros igual, tierra donde fluye leche y miel. Dios te dice en esta noche, ponte en marcha, porque cuando tú te pones en marcha, después de cada milagro, por muy pequeño que sea, vendrá un milagro mayor, te dice el Señor. No dejes de avanzar, te dice el Señor. No dejes de caminar, no dejes de creer, no pierdas la fe, te dice el Señor. Hombre, mujer que nos está mirando. Porque así dejamos de esperar cosas grandes de parte de Dios. Y tienes que saber que Dios es el mismo ayer, de hoy, de los siglos y por los siglos. Tienes que marchar. Porque Él así lo ha dicho. Porque Él así lo ha declarado. Porque cosas grandes de parte de Dios vienen si marchamos, aunque no miremos, aunque veamos oscuridad, pero en la misma oscuridad hay una luz. Y es lo que Dios nos dice, Él es luz. Y la luz nunca, las tinieblas podrán apagar la luz. Así que te dejo con esta enseñanza en esta noche. Y yo quiero que tú recuerdes que las respuestas que no parecen respuestas traen milagros ascendentes, milagros de lo pequeño hasta lo más grande. Así que el primer punto, Dios da respuestas que no parecen respuestas. El segundo punto, mientras marchamos, Jehová pelea por nosotros. Y el tercer punto, porque Dios te dice ponte en marcha, porque vienen cosas gloriosas y grandes. Así que no miremos a nada ni a nadie. Miremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es nuestro pastor. Así que el Señor les bendiga, y déjenme orar un poquito para estar terminando. Señor, te damos gracias, Padre, por cada persona, Señor, que está atravesando un mar rojo, Padre, que está atravesando por todos los lados situaciones, callejones sin salida, Señor. Yo te pido que esta palabra lleve fruto necesario, porque es tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que tú hagas milagros en este tiempo, de aquí a diciembre, Señor. Que podamos quedarnos sorprendidos de tu fidelidad, sorprendidos de tu maravilla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sana al que está enfermo, levanta al que está caído, Señor. Al que estás triste, colocas tu gozo, Señor bendito. Viendo que tú has sido fiel en cada situación que atraviesamos tu pueblo, Señor, que somos nosotros. Gracias, Padre Santo, bendícele, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.